Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Vamos a ver, nos gusta hablar y cada vez más vemos en los medios cómo se habla de la marca España, una marca que en teoría es referente de calidad en circunstancias, en hechos, en productos que lucen internacionalmente de su españolidad. A nosotros nos cuesta a menudo descubrir este privilegio de la marca España, pero si en algo sí que podíamos afirmar la existencia de la marca España desde el año 1985 es en ser una referencia internacional en justicia universal, en jurisdicción universal. El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada, contenida en la primera versión de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establecía una regulación que era referente internacional, establecía una regulación que era un auténtico referente y prestigio internacional, aplicado evidentemente con el amparo de magníficos profesionales en el mundo de la justicia, abogados, jueces, fiscales, conocedores del ordenamiento internacional. Y ello no dejaba de ser paradójico en un país que, por otro lado, desatendía, como sigue desatendiendo hoy en día, los crímenes contra la humanidad perpetrados durante el franquismo, crímenes que a día de hoy siguen impunes y seguían impunes bajo aquella jurisdicción que, por otro lado, en la cuestión de la justicia universal, como digo, era absolutamente un referente en la esfera internacional, igualado por muy pocas legislaciones, Bélgica, Dinamarca y pocas más. Y en ello España no hacía más que cumplir sus compromisos internacionales. El Convenio de Ginebra, que impone a todo Estado la persecución y enjuiciamiento de crímenes internacionales más graves. También de acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, cuyo preámbulo recuerda que es deber de todo Estado ejercer la jurisdicción penal contra los responsables de dichos crímenes. En el mismo sentido, la Convención contra la Tortura, que impone a todo Estado proceder a la detención de cualquier persona que haya participado en delitos de tortura que se hallen dentro de su Estado. Y ello también venía amparado por el propio artículo 96 de la Constitución española, que establece que los convenios internacionales se incorporan íntegramente en el ordenamiento jurídico español sin que puedan ser derogados, ni puedan ser alterados, ni puedan ser minimizados con el establecimiento de ningún tipo de requisito que no venga expresamente contemplado en el tratado en cuestión. De esta manera, los tribunales españoles pudieron abrir causas contra genocidios como el del Tíbet, el de Ruanda, el del Sáhara, el de Guatemala. También conocer casos como el gravísimo asesinato del cámara español José Couso en Irak, y se consiguieron hitos también referentes internacionales como fue la detención del dictador Pinochet. Sin embargo, todo este prestigio se vino al traste, como bien saben, en el año 2009, cuando el Gobierno del Partido Socialista aprobó la Ley Orgánica 1 del 2009. Y ello no fue baladí, ello no fue al azar. Recuerden que en aquel momento coincidió con que la Audiencia Nacional decidió investigar el bombardeo del barrio de Al-Daraj en Gaza. Ello coincidió temporalmente y no fue solo una coincidencia aleatoria, sino que fue triste constatar también que un gobierno, como el gobierno del señor Zapatero, tan valiente para retirar las tropas españolas de Irak, tan audaz como para realizar este acto de valentía, por otro lado, impedía la persecución penal de unos crímenes tan graves como era este bombardeo en el barrio palestino. De esta manera, la reforma del Gobierno socialista del año 2009 impidió la persecución penal de los delitos más graves conforme al derecho internacional, como son los crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, que, recordemos, deben ser perseguidos sin que importe el lugar de comisión, como exigen los tratados internacionales, todos ellos ratificados por el Estado español. De esta manera, el principio de justicia universal se vio limitado a supuestos poco habituales, como el hecho de que los acusados se encontraran en territorio español, que las víctimas fueran españoles o que existiera lo que viene a ser denominado una conexión relevante. Y si en el año 2009 el causante de esta rebaja en la justicia universal fue evitar un conflicto con el Estado de Israel, en el 2014 lo fue evitar un conflicto con el Estado de China. Dicho sea de paso, China, la titular todavía a día de hoy del 20% de la deuda
Exterior española. Las órdenes de detención internacional lanzadas también desde la Audiencia Nacional sobre destacados líderes del gobierno chino por el caso del genocidio del Tíbet, dicho sea de paso, se censan aproximadamente más de 1.200.000 víctimas en el caso del genocidio del Tíbet, provocó la reforma, de nuevo, la rebaja de la jurisdicción universal por Ley Orgánica 1 de 2014, que vino además por la habitual vía de urgencia que tanto gustaba al legislador, al Partido Popular, durante la 10ª legislatura, vía de urgencia que le permitía además prescindir de los informes previos del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado y, de hecho, vino a acabar en la práctica con el principio de justicia universal que, como decíamos, ya venía cercenado desde el año 2009. De esta manera, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial estableció un catálogo prácticamente insalvable que impide, de hecho, que los tribunales españoles puedan conocer crímenes de especial gravedad sucedidos más allá de nuestras fronteras. Y ello supone un incumplimiento tras otro. Ello supone un incumplimiento de las obligaciones internacionales, como hemos dicho, un incumplimiento de las obligaciones establecidas en base a convenios ratificados por el Estado español. Supone una muy grave cesión de soberanía en materia de derechos humanos, lo que es especialmente grave porque desatiende incluso a víctimas españolas en hechos acaecidos en el extranjero. Impone además un carácter subsidiario de la jurisdicción universal que contraviene, de hecho, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ratificado por el Estado español en el año 2000, que establece que la competencia será complementaria. La competencia de la Corte Internacional será complementaria respecto a la competencia de los Estados parte. Hecho que, además, el mismo Tribunal Constitucional ha establecido que dicha subsidiariedad supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Además, distingue víctimas españolas de primera y de segunda categoría, puesto que privilegia a las víctimas de terrorismo respecto a las víctimas de otros hechos. De manera que cuando la víctima sea víctima de un delito de terrorismo podrán intervenir los tribunales españoles, pero no en el caso de que sea una víctima de otros delitos, como delitos de tortura, de desaparición forzosa, de crímenes de guerra, de genocidio, etcétera, etcétera, para los cuales se establece un catálogo prácticamente insalvable de exigencias procesales. Además, elimina el ejercicio de la acusación popular que, como bien saben, viene amparada por el artículo 125 de la Constitución y deja el monopolio de la acción penal en el Ministerio Fiscal. Y de todos es sabido que en los casos en que han prosperado acciones en defensa de los derechos humanos, siempre, o en la mayor parte de las ocasiones, detrás había una asociación de defensa de los derechos humanos que es la que ha permitido que las acciones vayan más allá. Y sí, es cierto, cabe la posibilidad de ejercer la acusación particular, pero es francamente ilusorio pretender que una víctima de un delito de este gravamen tenga la capacidad de acudir ante los tribunales del Estado español y formular la acusación. Todo ello rematado por una disposición transitoria que ordena el sobreseimiento de todas las causas abiertas en tanto en cuanto no se acredite la existencia o no de los requisitos del reformado artículo 23, una retroactividad sustantiva que supone una injerencia absolutamente intolerable del legislador en el Poder Judicial. Y además, todo ello, la reforma del Partido Popular, adolece de una falta de pericia, puesto que impide la persecución de los barcos de narcotráfico que estén surcando aguas internacionales, a no ser que se constate que tienen como objetivo el Estado español o hayan tripulantes españoles. Fuera de este caso, estos barcos quedan en la impunidad y, a efectos prácticos, también la entrada en vigor de esta reforma provocó la excarcelación y fuga de personas encarceladas por delitos de narcotráfico sucedidos en alta mar. Y además también impide a día de hoy que los tribunales españoles puedan tutelar los familiares de las víctimas de la catástrofe intencionada de Germanwings. A día de hoy no pueden ser amparadas estas víctimas por los tribunales españoles. Consecuencia colateral de todo ello, señorías, la Audiencia Nacional, como saben, tribunal de excepción, la Audiencia Nacional
heredera del tribunal franquista de orden público, si en algo tiene, que lo cuestionamos, pero si en algo tiene legitimidad para existir, es para perseguir estos gravísimos delitos contra los derechos humanos. Y no, como cada vez es más habitual, que esta anomalía jurisdiccional que es la Audiencia Nacional, se dedique a perseguir conductas tan inocuas, nos gustarán o no, pero tan inocuas como romper fotografías, quemar banderas o hacer metáforas gastronómico-políticas de tortillas y huevos. Por todo ello, vamos a dar apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley. Termino, señora presidenta. Y una vez en el trámite, vamos también a ser pragmáticos, vamos a atender razones de aritmética política y, a pesar de que nos encantaría regresar a la situación del artículo 23 previo a la reforma del 2009, vamos a sumar voluntades que se han expresado aquí, la voluntad del Partido Socialista, la voluntad de Ciudadanos. Vamos a sumar voluntades para al menos recuperar una justicia universal en unos términos menos dañinos de los que se encuentran en la actualidad. Gracias.